Muy buenas tardes. Damos comienzo al último tribunal, a la segunda parte de la última jornada del tercer Congreso del Bachillerato de Investigación de Alielo Álvarez. Para este último tribunal tenemos el placer y el honor de tener a Rosa Gómez del Amo, la doctora Rosa Gómez del Amo, que su currículum es imposible de leer, imposible, y voy a hacer un extracto mínimo porque el tiempo apremia. Decir que es diplomada en Magisterio, en la especialidad de Educación Infantil por la Universidad de Extremadura. Además, es licenciada en Psicopedagogía por la misma universidad. Tiene dos máster, uno en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas y otro en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales. Es doctora cum laude por la Universidad de Extremadura y premio extraordinario de doctorado. Además, es componente del equipo de investigación de IMACE de la Universidad Internacional de La Rioja y profesora de varias asignaturas, entre ellas de innovación académica y de nuevas tecnologías en distintos másteres de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, dirige y es miembro de tribunal en trabajo fin de máster y en TFM y en tesis doctorales. Pues Rosa, para mí es un placer primero personal porque tengo la suerte de tenerte compañera y de recibir tu ayuda y tu enseñanza desde hace ya 3 años. Y profesionalmente es un orgullo para Alielo Álvarez recibir a una investigadora de tu nivel y de tu experiencia. De verdad que mi más sincero agradecimiento de parte de toda la comunidad educativa de Alielo Álvarez. Bueno, muchas gracias, Pedro. Tú es que me quieres mucho, también hay que decirlo. Y bueno, el honor es mío el participar en este congreso del que he oído hablar tanto, ¿no? Por ti. Yo sé todo el trabajo previo que hay detrás, sé lo bien que hablas de todos los alumnos y bueno, del esfuerzo que tiene. Y la verdad que sí, que tenía muchas ganas de participar y bueno, un placer estar con vosotros y espero repetir en los siguientes la siguiente convocatoria. Y nada, mucha suerte, en este caso para Inés, que creo que le toca ahora a la pobre. Sí, gracias. Tranquila, que lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Todo es pan comido para ti. Pues bienvenida, Rosa, y ya Manuel, te cedo la palabra y toma los mandos de la nave. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del tercer Congreso del Bachillerato de Investigación de IELOS Álvarez. En esta sesión será la de clausura, se presentan 4 trabajos, estando el tribunal compuesto por Clara Egea, Javier Virrumblares y Manuel Suárez. El primer trabajo está realizado por Inés Gallego Penalba y lleva por título El diagnóstico a través de la pantalla, la telemedicina. Ha sido tutorizado por la profesora María Teresa Hervás Avellán. Cuando usted quiera, Inés, si estás preparada y puedes presentar pantalla, tú me dices el tiempo y comenzamos. Te recuerdo que tienes 15 minutos para tu exposición y cuando quieras empezar me lo dices. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfectamente. Sí, se ve bien. Puedes comenzar cuando tú quieras. Vale, lo primero de todo, buenas tardes y con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación, titulado El diagnóstico a través de la pantalla, la telemedicina, tutorizado por María Teresa Hervás Avellán. En primer lugar, se muestra un índice en el que se encuentran divididos los apartados que se van a tratar a lo largo de esta presentación. Comenzaremos con la justificación. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de telemedicina como el suministro de atención sanitaria en los casos en los que la distancia es un factor crítico. Es llevada a cabo por profesionales sanitarios que utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación para intercambiar información fiable para elaborar diagnósticos, tratamientos y realizar prevenciones desde la distancia. Rabanales et al. 2010. Cabe considerar, por otro lado, un estudio paneuropeo realizado por Cantar et al., que demuestra que los españoles son los europeos más interesados en impulsar un sistema sanitario digital y virtual. En este mismo orden de ideas encontramos autores como Meza 2021, quien afirma que una de las mejores cosas de la telemedicina es su alcance. Con este modelo directo al consumidor, los pacientes desde cualquier lugar pueden acceder a atención sanitaria desde sus dispositivos electrónicos.
ya sea que vivan en el centro de la ciudad o en las zonas más alejadas. Esta investigación pretende resolver el problema expuesto, que es el de ¿en qué grado está repercutiendo la pandemia por COVID-19 en el empleo de la telemedicina? Para dar respuesta a este problema se plantean los siguientes objetivos. Un objetivo general, el de analizar el uso de la telemedicina durante la época de pandemia por COVID-19. Y dos objetivos específicos. El primero, estudiar la forma de realizar las consultas médicas durante la pandemia por COVID-19 y conocer la opinión de la población sobre la telemedicina. Y el segundo objetivo específico es el de analizar los nuevos servicios que la sanidad pública ha ofertado a los ciudadanos durante la pandemia. Pasamos al marco teórico de esta investigación, que se divide en 5 bloques. El primer bloque está relacionado con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Autores como Lilly 2020 afirman que el empleo de las nuevas tecnologías y de aplicaciones como Meet y Zoom han sido esenciales en la pandemia por COVID-19, debido a que los profesionales sanitarios han utilizado estas herramientas para elaborar consultas online. El segundo bloque, el teletrabajo y su recorrido histórico. Bárbara 2001 sostiene que el teletrabajo no es una novedad que surgiera hace pocos años, sino que surgió en los años 70 para solucionar la crisis del petróleo, que en esos momentos padecía Europa y en especial Estados Unidos. Destacar que debido al incremento que tuvo el teletrabajo en nuestro país, se vio obligado a elaborar una nueva ley que regulase esta modalidad de trabajo. El tercer bloque son los riesgos de presencialidad en la época de pandemia. Pasamos al cuarto bloque, la telemedicina, protagonista indudable en tiempos de pandemia. Y es que la telemedicina ha alcanzado una gran importancia durante estos años, ya que tanto para los trabajadores como para los pacientes ha sido algo novedoso, a lo que se han tenido que acostumbrar. Y el último bloque, los programas de salud digital en España. Cabe destacar el proyecto que está llevando a cabo la aseguradora Sanitas y su programa de salud digital Blua, en el que ofrecen tanto consultas presenciales como consultas telemáticas. Por otra parte, en los centros de salud de la región de Murcia, entre las medidas de telemedicina que se están llevando a cabo, se han incrementado las consultas telemáticas. Además, en el Servicio Murciano de Salud se están desarrollando en los últimos años varios programas de telemedicina, en especial en las áreas de ginecología, dermatología y pediatría. A continuación, pasaremos a la metodología, donde se expondrán los procesos realizados durante esta investigación. Para esta investigación se ha empleado una metodología de alcance exploratorio, al ser la telemedicina un tema poco estudiado. No quiere decir que no se hayan encontrado no se hayan encontrado documentos y artículos relacionados con la telemedicina. Este carácter transversal y posee un enfoque cualitativo, a pesar de que en la toma de datos se haya empleado un método mixto, es decir, se han utilizado tanto instrumentos cualitativos como cuantitativos. Las fases de la investigación se dividen en 3. Primero, la fase preparatoria, donde se diseña el proyecto de investigador. Se realiza una revisión bibliográfica desde el mes de octubre de 2020 hasta octubre de 2021. Se define el diseño de la metodología y se diseña y se eligen los instrumentos de esta investigación. Pasamos al trabajo de campo, donde se aplican los instrumentos y se organizan los datos. Y en la fase analítica es donde se analizan los datos, se obtienen las conclusiones y se elabora el documento final. Para obtener datos y cumplir con los objetivos marcados en el principio, se han empleado 3 instrumentos. El primero es la entrevista a expertos, que se divide en 3. Por un lado, la entrevista a la directora de atención primaria del área de salud 9, la doctora María Dolores Esteve. Y por otro lado, 2 entrevistas por escritos a médicos de atención primaria de los centros de salud de Cieza. Estas entrevistas se realizan con el fin de obtener respuestas para dar respuesta al objetivo de esta investigación y obtener datos cualitativos en tiempo real sobre la telemedicina. El instrumento 2, la encuesta a la población de Cieza, Murcia. Este instrumento se realizó con motivo de conocer cómo estaban siendo realizadas las consultas médicas en ese momento y así también conocer la opinión de la población sobre la telemedicina. Y por último, el instrumento 3, los registros documentales. Se obtuvieron un total de 73 documentos relacionados con los distintos temas que forman esta investigación. Se clasificaron en una tabla de Excel, que a su vez se dividió en distintos grupos, dependiendo del tema del que se tratase. Este registro documental se realizó con el fin de obtener más datos, noticias e información, y así poder tener más conocimiento sobre estos temas. En esta investigación han participado, por un lado, los médicos expertos y, por otro lado, la investigación se ha llevado a cabo en la población de Cieza, Murcia, durante los meses de mayo a julio. Fue realizada por la población mayor de 18 años y han participado un total de 135 ciudadanos.
Destacar que una vez se depuraron los resultados, se quedaron en un total de 123 encuestados. Las etapas de la investigación se dividen en 5. La etapa 1, donde se recopilan los datos en el mes de marzo. En la siguiente etapa se elaboran los instrumentos de abril a mayo. En la etapa 3 se aplica la encuesta y las entrevistas desde junio a septiembre. Y en la etapa 4 se obtienen los resultados desde el mes de septiembre a octubre. Y por último, en la etapa 5 es donde se elabora un resumen con los datos obtenidos desde los meses de octubre a noviembre. Referente a los resultados obtenidos, comenzamos con el instrumento 1, la entrevista a expertos. Las 2 expertas entrevistadas coinciden en que aunque empezaron a utilizar la telemedicina antes de la pandemia por COVID, afirman que tras la pandemia la telemedicina se desarrolló y se potenció mucho más. Además de que ven conveniente seguir utilizando la telemedicina una vez finalice la pandemia por COVID-19, ya que tal y como afirma la doctora Esteve, la telemedicina posee numerosos beneficios, como es la accesibilidad, es decir, mejora la igualdad entre las poblaciones. Asimismo, los dispositivos que se han empleado para elaborar las consultas médicas han seguido siendo los mismos. Lo que ocurrió es que estos se han potenciado, es decir, se incrementó el número de líneas telefónicas, las redes de Wi-Fi, el empleo de webcam y el empleo de aplicaciones como Meet y Zoom. Además, señalar que ambas expertas afirma que durante la pandemia las consultas médicas presenciales se siguieron ofreciendo. Lo que ocurrió fue que la población tuvo miedo de salir a las calles debido a la grave situación que todos vivimos. Y es por lo que, como ya veremos más adelante, el tipo de consulta que la población prefirió realizar fue la consulta médica telemática. Ahora pasamos al instrumento número 2, la encuesta de la población, que se ha dividido en 2 bloques. El bloque 1, en el que se recogen las preguntas que más destacan sobre la opinión de la población acerca de la telemedicina. En esta primera gráfica vemos que un 84% está de acuerdo con que prefiere las consultas médicas presenciales y, en cambio, el 16% restante no tiene la misma opinión. En la siguiente gráfica vemos que el 34% de los encuestados prefieren las consultas médicas telemáticas, mientras que un 66% no está de acuerdo con esta afirmación, es decir, no prefiere este tipo de consultas. Al 59% de los encuestados les costó entender la explicación del médico, mientras que al 40% de los encuestados no tuvo ningún problema a la hora de entender la explicación del médico. Por último, me gustaría añadir que al 46% dicen que no ven conveniente seguir utilizando la telemedicina una vez finalice la pandemia, a pesar de que durante la pandemia el tipo de consulta más realizada ha sido la consulta médica telemática. Ahora sí, pasamos al bloque 2, en el que se recogen las preguntas que más destacan sobre la opinión de la población acerca de la consulta médica. El tipo de consulta médica más realizada durante la pandemia ha sido, con un 88%, la llamada tradicional, seguido de un 11% de la consulta presencial y con un 1% la videollamada. El tipo de consulta médica más realizada durante la pandemia ha sido las consultas médicas telemáticas, con un 85%. Seguido de las consultas médicas presenciales, con un 15%. Y por último, en esta gráfica se observan las cuestiones sobre las ventajas y desventajas de la telemedicina. Destaca que más del 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que con la telemedicina se reduce el tiempo en sala de espera, se reduce el tiempo en la consulta médica y se evita el contagio por COVID-19. Sin embargo, un 73% ha tenido dificultades a la hora de realizar las consultas telemáticas. El 65% ha tenido problemas en entender la explicación del médico y un 28% ha tenido dificultades para expresar el problema al médico. Pasamos al instrumento 3, los registros documentales. De todos los registros y documentos obtenidos, un 45% eran documentos relacionados con la telemedicina, un 27% eran documentos relacionados con las TICs y un 33% documentos relacionados con el teletrabajo. En los documentos concernientes al campo de la telemedicina se obtuvieron numerosos artículos y documentos, pero destacan varios artículos en los que sus autores afirman que uno de los mayores beneficios de la telemedicina es que ayuda a las pacientes que padecen enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes. En cuanto a los documentos relacionados con las nuevas tecnologías, varios autores afirman que el teletrabajo y la telemedicina sería imposible sin el uso de estas tecnologías. Y por último, en cuanto a los artículos del teletrabajo,
se encuentra una gran variedad de artículos, al igual que en la telemedicina, desde el origen, de definiciones, características y ventajas, como que evita el riesgo de accidentes de tráfico, además de que favorece el empleo de las personas que viven en zonas más rurales. Pero también posee desventajas, como la dificultad en separar el tiempo laboral del tiempo libre. Y por último, pasamos a ver las conclusiones obtenidas tras esta investigación. Los resultados de este estudio pretenden responder al problema expuesto en esta investigación, que es el de conocer en qué grado repercute la pandemia por COVID-19 en el empleo de la telemedicina, a partir del objetivo general planteado, analizar el uso de la telemedicina durante la época por COVID-19. En esta investigación se da respuesta a través de los siguientes objetivos específicos. El objetivo 1, estudiar la forma de realizar las consultas médicas durante la pandemia por COVID-19 y conocer la opinión de la población de la telemedicina. Tras analizar ambas entrevistas, se llega a la conclusión de que la telemedicina estaba presente en nuestras vidas antes de que llegara la pandemia por coronavirus. Pero tras la pandemia, la telemedicina aumentó y se desarrolló. Además, las consultas médicas se siguieron realizando al igual que antes de la pandemia, pero con la incorporación de nuevas herramientas, como pueden ser las webcams o las aplicaciones como Meet y Zoom. Y por otro lado, se realizó la encuesta a la población para saber su opinión sobre la telemedicina y sobre la nueva forma de realizarse las consultas médicas. Se llega a la conclusión de que la población prefiere las consultas médicas presenciales, a pesar de que durante la pandemia el tipo de consulta médica más realizada ha sido la consulta médica telemática. Asimismo, las ventajas de la telemedicina para los médicos han sido la igualdad entre las poblaciones, es decir, la accesibilidad. Y para la población ha sido la reducción del tiempo en consulta y en sala de espera. En cambio, las desventajas de la telemedicina para los médicos ha sido la dificultad a la hora de realizar un diagnóstico preciso. Y para la población, las dificultades obtenidas han sido los problemas en entender la explicación del doctor. Pasamos al objetivo 2, el de analizar los nuevos servicios que ha ofrecido la sanidad pública. Para dar respuesta a este objetivo, se usó la información obtenida y analizada en las entrevistas y en el registro documental, y se llega a la conclusión de que los nuevos servicios de telemedicina, como pueden ser el portal del paciente, la receta electrónica, los electros digitales o el Servicio Nacional de Salud, han sido gracias al desarrollo y evolución del campo de la medicina, y no por la pandemia por COVID-19. Finalmente, aquí se muestran algunas de las referencias que se han utilizado a lo largo de esta investigación. Y para terminar, me gustaría agradecer en primer lugar a mi tutora, Maite, por toda su ayuda, por todo su tiempo en esta investigación, por haberme enseñado tanto y por toda su paciencia conmigo. De verdad, muchas gracias. Para mí ha sido todo un honor que hayas sido mi tutora y que hayas tutorizado este trabajo. A Pedro Peinado, por abrirme siempre las puertas cada vez que he necesitado su ayuda. Gracias por todos esos recreos que te he quitado para resolver dudas. Y por tu confianza en mí, porque sin tu ayuda hoy yo no estaría aquí presentando este trabajo. A Los Álvarez, por ofrecerme esta gran oportunidad de realizar este bachillerato. Agradecer a mi hermana Maripaz por acompañarme durante estos 2 años, por ser mi ejemplo a seguir y porque gracias a ella tomé la decisión de hacer este bachillerato. Y finalmente, agradecer a mis padres, porque todo lo que sé ha sido gracias a ellos, y a mis amigas por acompañarme durante estos 2 años. Agradecer también a la doctora Gómez del Amo por su presencia en este congreso. Es todo un honor tenerla en este tribunal. Muchas gracias y me pongo a disposición del tribunal. Muchas gracias, Inés, por tu magnífica exposición y enhorabuena. Gracias. Sí. Bueno, ha sido un poco hasta emotivo para mí, vamos. Darte la enhorabuena por tu gran trabajo y ahora vamos a pasar la palabra a tu tutora, María Teresa Hervás, que nos tendrá alguna cosa que contar. María Teresa, es tu turno. Buenas tardes a todos. Inés, muchas gracias por tus palabras, me han emocionado. Ha sido también un placer el estar contigo ayudándote y colaborando en tu desarrollo y en este trabajo que has desempeñado y que seguro que en un futuro se van a cumplir tus sueños, que segurísimo vas a ser una gran profesional de la salud como tú quieres.
Es una luchadora, heroína, supera los obstáculos y levanta la cabeza con una actitud positiva, aunque tiene sus bajones, pero siempre saca la cabeza a flote y es brillante, intenta serlo en su trabajo y en su dedicación. Ha tratado un tema que, como todos hemos vivido en estos últimos años, hemos realizado un trabajo de teletrabajo y también ella quería investigar algo relacionado con medicina y se ha visto que las nuevas tecnologías también han revolucionado el mundo de la salud. Y que gracias a la telemedicina, pues en estos años en los que vivimos de COVID, pues se han salvado bastantes vidas. Y gracias a los avances tecnológicos, pues damos también, pues eso, la bienvenida a esas nuevas tecnologías en el mundo de la salud. Destacar algo que ha comentado ella, que se puede coexistir, ha destacado Inés, que se puede coexistir con la telemedicina y la medicina tradicional, porque siempre en una de sus entrevistas que hizo la doctora Esteve, comentó que lo que más le gustan a los médicos es la atención del tú a tú y el estar presente con el enfermo delante de ellos. Pero cuando no hay más remedio por estos momentos vividos, pues es importante tener estas nuevas tecnologías y que los centros de salud tengan las tecnologías que todos los ciudadanos podamos llegar, estemos donde estemos, a conectar con los médicos. Bueno, pues me alegro muchísimo y enhorabuena, Inés. Estoy muy contenta con tu trabajo y espero que ese esfuerzo especial lo dediques siempre en el trabajo futuro. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Maite, y enhorabuena también por su labor. Ahora pasamos turno a Rosa Gómez. Bueno, el trabajo me ha gustado mucho. Tengo que decir que Pedro me lo envió antes de este día, entonces ya había tenido la oportunidad de leerlo. Me parece un trabajo muy interesante, la verdad que sí, está muy bien. El tema de la telemedicina es verdad que abre ahí la puerta a nuevas investigaciones. Me parece muy interesante las entrevistas que le hiciste a las dos médicas que dicen que sí, que la telemedicina como que piensan que ha sido muy fácil, ¿no?, seguir utilizando esta técnica y que además a pesar del COVID debería seguir adelante con la telemedicina, pero que luego habría como que les dificulta también el diagnóstico en relación a algunas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero continuar con esto, pero soy consciente de que a lo mejor para diagnosticar, no, pues puedo tener problemas. Entonces, yo creo que eso también abre ahí un campo de investigación que podría ser muy interesante para que siguieras profundizando en el Inés. Me ha gustado mucho tu exposición. Lo importante de la investigación no solo es un trabajo escrito que presentamos, sino luego cómo lo transmitimos, ¿no? Porque todos los resultados que obtenemos en investigación, lo fundamental es difundirlo, ¿no? Y la verdad que tu presentación ha estado muy bien, ha sido muy amena, ha sido muy dinámica, ha sido un gusto, la verdad que sí, oírte. Y bueno, te felicito nuevamente por tu trabajo y espero que sigas así. Veo que tus profesores están muy orgullosos de ti y eso también dice algo, ¿no?, de tu persona. Y bueno, que sigas así y enhorabuena, Inés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu aportación. Y bueno, vamos a pasar al tribunal, vamos a pasar la palabra a Clara, que tendrá alguna pregunta que hacerte, Inés. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a Inés y a su tutora Maite. Maite, bueno, ya la conocemos, que es una gran profesional, una gran compañera y siempre los trabajos que tutoriza pues tienen un plus de calidad muy interesante. Enhorabuena por la elección del tema y a Inés decirle que me ha encantado su presentación, me ha encantado la entonación, lo has defendido, vamos, como una leona, se nota que es un tema que te apasiona y yo sé que lo has trabajado mucho. Tengo una preguntilla que hacerte y es que como yo también viví contigo el año pasado, el curso pasado, ¿cuál fue la principal motivación que tuviste para iniciar esta investigación? Bueno, Clara, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, sin duda, mi principal motivación a la hora de realizar este trabajo ha sido que yo siempre he sentido mucha curiosidad con todo el tema relacionado con la salud, con la sanidad y también porque en un futuro me gustaría estudiar medicina o
algo relacionado con la ciencia. Pero también sentí curiosidad debido a que en el ámbito de la medicina pues estaban surgiendo nuevos cambios y sentía curiosidad por seguir avanzando y conociendo qué eran esos cambios que estaba pasando en el campo de la medicina, hasta que investigando, leyendo artículos, llegué hasta la telemedicina y dije pues que tenía que investigar sobre algo tan bonito como la telemedicina. Bien, muchas gracias, Inés. A Mucha ti. suerte. Bueno, vamos a pasar la palabra ahora a Javier Disrumbrales, que también tendrá alguna cosita que preguntar. Hola, buenas tardes, Inés. Enhorabuena, reitero, a las dos. Y yo también tendría una pregunta en relación a la hora de realizar el trabajo. Es muy importante las limitaciones. Si has encontrado algún tipo de limitación a la hora de realizarlo, si tú crees que hay campo para poderla ampliar y en el caso de ampliar, si se te ocurre o si tienes alguna idea de en qué sentido, en caso afirmativo. Muchas gracias, Javi, por tu pregunta. Y bueno, pues creo que la principal limitación que ha tenido este trabajo ha sido la novedad del tema, puesto que a la hora de realizar el registro documental fue muy difícil encontrar estos documentos que se han mostrado antes y toda la información, pero que al final, trabajando y con muchas horas de búsqueda, se llegó a conseguir toda esta información. Pero creo que también una de las grandes limitaciones que hemos tenido ha sido la muestra pequeña, es decir, debido a la situación de pandemia no pudimos hacer muchas entrevistas a expertos, a médicos, como se quería hacer. Pero damos las gracias a las expertas que nos quisieron hacer las entrevistas, porque sin ellas no podríamos haber hecho esta investigación. Y pues es por eso que en un futuro considero que se podría ampliar esta investigación a todos los profesionales sanitarios que tengan conocimiento de la telemedicina y así poder tener unas conclusiones más válidas. Perfecto, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Inés, muchas gracias. Enhorabuena. Yo también te voy a hacer alguna pregunta. ¿Tú crees que ha cambiado la telemedicina, ha cambiado la relación entre paciente y médico? Bueno, pues yo creo que sí. Por un lado, por ejemplo, creo que ha cambiado a la hora de los pacientes COVID, cuando, por ejemplo, están 10 días aislados en sus casas, que no pueden comunicarse con nadie, que sienten un dolor en el brazo y no saben qué les ocurre, que todos los días un médico les esté llamando, que les pregunte cómo está, ese acercamiento, esa naturalidad que tienen con ellos, hace que mejore esa relación entre los médicos y los pacientes y que el médico pues tenga una relación más cercana y ayuda a los pacientes en esos momentos en los que se pasa tan mal. Muy bien, muchas gracias, Inés. ¿Quieres aportar algo más? ¿Quieres decir, añadir algo más a tu proyecto? Bueno, pues si puedo, me gustaría agradecer a mis compañeros que hemos vivido todos estos 2 años juntos y gracias a todos mis compañeros porque cada vez que yo he necesitado su ayuda han estado ayudándome y también agradecer a todos los profesores que durante estos 2 años nos han comprendido en nuestros momentos de agobio y de estrés y nos han motivado. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Damos por terminado esta primera presentación.